Buenas noches, abogada. Nosotros somos el grupo número 6 de lo que es la clase de Filosofía del Derecho. En esta ocasión llevaremos a cabo un debate sobre dos grandes de la filosofía del derecho. Estaremos divididos en dos equipos. El equipo número 1, conformado por la compañera Eileen Galo, Liliana Canales y Roger Galeano, defenderán la tesis de Finis, y el grupo número 2 defenderá sobre el punto de vista de la teoría de Kelsen. Este está conformado por la compañera Marcela Montoya y Stephanie Pantoja. Yo como coordinador y moderador les expondré dos casos totalmente diferentes donde cada equipo argumentará y defenderá su punto. Para iniciar, daré un poco de qué es la filosofía del derecho, pues sabemos que este estudia las cosmovisiones de lo jurídico, con lo que intenta ofrecer una visión global del fenómeno jurídico, incluyendo lo que son sus diversas dimensiones, como hemos estado viendo en clase, que son la normativa, la social y la moral. También daré una introducción de lo que son los personajes que veremos aquí, que es la filosofía del derecho para John Finnis. Pues precisamente tal es lo que defiende John Finnis, que solo se puede hacer una teoría general del derecho a partir de las consideraciones de lo que sea realmente bueno para el hombre. En cambio, el derecho dice Kelsen que es un orden social cuyas sanciones están organizadas y consisten en privar ciertas libertades. Una de ellas, por ejemplo, la vida, la propiedad, entre muchas otras. En la medida de estas privatizaciones son efectuadas contra la voluntad del sancionado, estas tienen el carácter de coercitivas. Para iniciar el debate, leeré el caso número 1 y así empezamos a debatir. El caso número 1 nos explica que en el año 2009, en Honduras, varios miembros de las Fuerzas Armadas irrumpieron en la casa del presidente de la República y sin su consentimiento lo llevaron a un aeropuerto y le subieron a un avión que salió con rumbo a Costa Rica. Después, ante la ausencia del presidente de la República, la presidencia la asumió el presidente del Congreso Nacional, indicando que la presidencia no podría quedar vacante y por ley le correspondía asumir a él la presidencia. Los miembros de las Fuerzas Armadas indicaron que la razón de su accionar se originó porque existía una orden de captura contra el presidente de la República y que para evitar revueltas entre la población decidieron expatriar al presidente. Vamos a iniciar el debate con el primer equipo. Desde el punto de vista de Finis, ¿se podría aplicar la racionalidad práctica ante este caso? Buenas noches a todos, mi nombre es Eileen Galo. Con respecto a la teoría de Finis, nos dice que no se puede aplicar la razonabilidad práctica, ya que para Finis la razonabilidad práctica se trata de un valor complejo que aglutina lo que es la libertad, el razonamiento, la integridad y la autenticidad. Es el bien básico que permite enfrentar con inteligencia las decisiones respecto de las acciones, el estilo de vida y la formación del carácter. La razonabilidad práctica constituye un bien básico y también es el proceso de razonamiento que distingue lo que es el pensamiento correcto de lo incorrecto, por lo que esto es un medio para tomar decisiones morales. En este caso, el presidente podemos ver que no se tomaron las decisiones morales y jurídicas correctas, ya que expulsaron al expresidente de su país a otro sin causa alguna, ni tampoco se le celebró ningún juicio como plantean nuestras leyes, o sea, no se le siguió el debido proceso que debía seguirse para desbancar al presidente de su cargo. Gracias, compañera Eileen. Continuando con las preguntas, ¿puede justificarse una acción contraria al derecho alegando la existencia de un bien básico mayor? La compañera Liliana pide la pregunta. Sí, muy buenas noches, estimados compañeros y abogados. Mi nombre es Liliana Canales. Mi número de cuenta es 2020-1011-0149. Y pues dándole una respuesta coherente a la interrogante que nos está planteando el caso,
Sí se puede alegar existencia de un bien jurídico mayor. En este caso venimos y aplicamos la razonabilidad, ya que como los ha mencionado vuestra compañera, este los ayuda a enfrentar con inteligencia las circunstancias que estamos pasando, como fue el ejemplo, el golpe de Estado, obviamente pudiendo hacer un buen planteamiento del problema y enfrentándolo con una buena relación entre las partes, se pudo llegar a un acuerdo y evitar el conflicto que pudimos haber solventado fácilmente. Ya que, como hemos venido mencionando, este bien los ayuda a satisfacer más que todo los bienes y evitar un conflicto. Este sería un pequeño aporte a la pregunta. Muchas gracias, compañera Liliana. Para el segundo equipo, según la teoría de Kelsen, ¿qué actuación habría sido correcta? En este caso tenemos dos incisos. El inciso A que dice cumplir con la orden de captura aunque hubiesen revueltas, o el inciso B que es expatriar al presidente de la República tal como se hizo. Compañera Marcela, tiene la palabra. Ok, gracias. Muy buenas noches. Mi nombre es Marcela Iacoletti. Mi número de cuenta es 2019-10-11-01-18. Y respondiendo a la pregunta planteada, nos da dos opciones. Que las Fuerzas Armadas hubieran arrestado al presidente y lo hubieran retenido aquí en Honduras. Y, ¿cómo se llama? Y tener ese montón de revueltos del pueblo con sus manifestaciones, cosas así. O lo que hicieron las Fuerzas Armadas fue expatriar al presidente, sacarlo del país, completamente contradictorio a lo que está planteado en la ley. Entonces, desde el punto de la teoría de Kelsen, Kelsen nos dice que para dar una sanción debe existir un delito, pero este delito se basa más en la conducta del ciudadano, es decir, en este caso las Fuerzas Armadas tuvieron la tarea y la obligación, le dieron la orden a ellos, ¿cómo se llama?, de arrestar al presidente. Obviamente ellos cumplieron con dicha orden, pero tomaron otro error. Expatriaron al presidente, lo sacaron del país, solo para evitar los conflictos del pueblo. Entonces, eso está básicamente moralmente dirigido porque ellos quisieron evitarlo. Este es un montón de relajo, por decirlo así, un montón de manifestaciones, quema de llanta, etcétera. Y entonces, desde el punto de vista de Kelsen, no debería hacerlo así. Simplemente el presidente tenía que ser arrestado y siempre permanecer dentro del territorio nacional y hondureño. No tendrían que sacarlo. Ese sería mi aporte desde la teoría de Kelsen. Muchas gracias, compañera Marcela. Compañero Roger del primer equipo, tiene la palabra. Muy buenas noches a los miembros de esta mesa de debate. Mi nombre es Roger Antonio Galeano Pérez, el número de cuenta 2019-2011-0234. Entrando en contienda entre las dos tesis aplicadas en este debate, tanto como la de Finis como la teoría de Kelsen, podemos aplicar la teoría de Finis, en este caso contraria a la de Kelsen, que la expatriación del presidente Exelaya, basada en la tendencia de Finis a configurar el derecho natural como una serie de principios morales cuya función y aplicación es guiar y justificar el derecho positivo, pero no suministrar criterios de validez jurídica. Por tanto, este caso se lleva gracias a una suposición de algo que podría suceder al existir las revueltas. Pero pueden justificar de esta manera algo que no saben si iba a suceder o no. Por tanto, Finis sobrelleva que deben suministrar los criterios en base a validez jurídica y no como lo estaban expresando ellos, que en base a una suposición. Esta es mi participación. Muchas gracias. Gracias, compañero Roger. ¿Alguien más tiene alguna respuesta a lo que es este caso? Compañera Marcela. Ok, bueno, según ustedes, la teoría de Finis se basa en el derecho natural y el positivismo. Finis se basa más en la moralidad. Entonces, ¿qué estaban evitando en el país? Tener ese montón de contienda, tener ese pueblo revuelto, porque el presidente no estaba, desapareció, porque lo estaban arrestando. Entonces, ¿por qué se están basando moralmente? Porque se estaban basando en suposiciones de lo que iba a ocurrir. No tenían pruebas, no tenían hechos, solo estaban haciendo puras hipótesis. Es decir, que no tiene nada de sentido. Es cierto, podría ocurrir, pero no ocurrió. ¿Por qué?
sacaron al presidente del país, cosa que no deberían de hacer. Tenían que seguir los reglamentos de la ley, y Kelsen se basa en eso, seguir las normas jurídicas, no llevarse por emociones sociológicas, políticas, porque esto se basa más en política que en el mismo bienestar del pueblo. Tenían que regirse por las normas jurídicas ya pactadas en la Constitución y en los diversos códigos que existen en nuestro país. Muchas gracias, compañera Marcela. ¿Alguien más que tenga respuesta? Bueno, si no hay nadie más, damos por concluido el primer caso, sabiendo que cada filósofo tiene su perspectiva de donde puede ver este caso, así que ambas respuestas de los dos grupos son válidas. Prosiguiendo con el debate, tenemos el segundo caso, el caso número 2, que nos dice que una mujer fue violada y como consecuencia de ello quedó embarazada. La mujer decide abortar y acude a un médico para ello. El médico le indica que no está permitido el aborto y decide no practicarle el procedimiento. La mujer acude ante otros médicos y se determina que su vida corre peligro si continúa con el embarazo, porque es un embarazo de alto riesgo por lo que lo recomendable sería que abortara. Ante ello, la mujer acude al juez para que éste autorice la relación del aborto, pero el aborto no está permitido en el país. Para el primer equipo, desde la teoría de Finis, ¿sería posible considerar que la mujer puede abortar? Compañera Helen, tiene la palabra. Buenas noches nuevamente. Desde la teoría de Finis, nos habla de que el aborto no puede ser justificado jurídicamente porque va en contra de uno de los bienes básicos que en su opinión no puede dejar de ser reconocidos y protegidos por cualquier orden jurídico. Si se admite como cierto que existe vida desde el momento mismo de la concepción, no hay razón para elegir entre la vida de la madre y del niño. El aborto se considera como un asesinato lícito porque existe una persona desde el momento mismo de la concepción. El artículo 65 de la Constitución de nuestro país nos dice que el derecho a la vida es inviolable, y el artículo 67 de la Constitución de nuestro país nos habla de que al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites establecidos por la ley. Así que este bebé que viene en camino tiene los mismos derechos naturales que todos nosotros. En Honduras el aborto es considerado como un crimen en todas sus formas. El Código Penal de Honduras, en el artículo 126, se define el aborto como la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto. Así que quien cause un aborto intencional será castigado desde los 3 a 10 años de reclusión. Muchas gracias, compañera Helen. Siempre desde el punto de vista de Finis, el primer médico, ¿consideran ustedes que actuó de forma correctamente? Compañera Liliana. Pues se considera que sí el médico actuó de forma correcta, ya como lo han ido mencionando la compañera, nuestras leyes no está permitido el aborto. El médico actuó de una forma correcta al seguir el alineamiento, las normas jurídicas que ya están establecidas, y por ende es más que claro y evidente que sí él actuó de una forma correcta al negar el aborto. Gracias, compañera Liliana. Ahora, ¿su actuación es jurídica o es moral? Compañero Roger. Muy buenas noches. Continuando con este debate, según Finis, en esta aplicación de si es moral o jurídico, se basa en base a lo moral, ya que este depende de la supervivencia de ella. Y si ella muere en el embarazo, considerado de alto riesgo, ella puede perder la vida. Y en este caso es mejor perder una vida y no dos. Por lo tanto, la valoración del médico debe de ser moral, ya que en el código de cada médico es preservar la vida de cada persona. Gracias, compañero Roger. Continuando con el debate, para el segundo equipo, ¿debe la teoría de Kelsen
Según la teoría de Kelsen, ¿sería posible considerar que la mujer pueda abortar? Si puede, fundamente su respuesta. Compañera Marcela, tiene la palabra. Buenas noches. Continuando con el caso número 2. Desde el punto de vista de Kelsen, la mujer en ningún momento tiene que tener el derecho sobre abortar. ¿Por qué? Simplemente está prohibido en Honduras. Fuera muy diferente que el aborto estuviera permitido en Honduras, así que ella no estuviera cumpliendo o llevando a cabo un delito, ningún tipo de sanción tampoco, porque está permitido. Pero en este caso, el aborto está prohibido en Honduras y vemos desde aquí, este punto, que Finis tenía algún punto de cierta con Kelsen, porque Finis moralmente el aborto está mal, moralmente. Entonces también, pero el derecho natural está mal, el aborto. Entonces, para Kelsen, no es que esté mal el aborto, ni que le interese tampoco. Simplemente está plasmado en la ley que está prohibido. Si fuera permitido, a Kelsen le daría igual, porque está plasmado en una ley. En este caso está plasmado en el Código Penal, como lo dijo nuestra compañera Hayley, en el artículo 126, y está sancionado, que es una pena de 3 a 10 años. Entonces, completamente, la mujer no tiene ningún derecho a abortar porque está prohibido en Honduras. Gracias, compañera Marcela. ¿El primer médico actuó correctamente? ¿Su actuación es jurídica o es moral? ¿Qué pensaría Kelsen respecto a eso? Otra vez, compañera Marcela. Tiene la palabra. Bueno, Kelsen pensaría de una forma jurídica, porque el médico sabía que el aborto no está permitido, así que su recomendación no fue no realizarlo, porque él estuviera cumpliendo o estaría participando en dicho delito, y también la mujer lo estaría. Pero entonces el médico actuó de forma jurídica en caso de Kelsen porque ¿cómo se llama? Se llevó a cabo las leyes. Entonces fundamentó eso a través de las leyes y no realizó dicho aborto. Gracias, compañera. ¿Tienen alguna respuesta a la participación de nuestra compañera? Compañero Rojas. Así es, compañeros, pues por tanto a la teoría, a esta tesis de Finis en contra o a favor del aborto, eh, valorando desde la evaluación médica, es que el embarazo es de alto riesgo, como ya se había planteado anteriormente, y por tanto se tiene que preservar la vida de ella. Y hay un dictamen médico que deja en claro que si continúa con este proceso de embarazo, ella va a perder la vida, ella la pierde la vida por completo. Entonces, no es correcto. Según Finis, deberá ser determinada por cada persona, por tanto, la decisión de abortar o no depende de la afectada, ya que ella es dueña de su cuerpo al momento de tomar decisiones, ya que no contaron con su consentimiento para poder abusar de ella. Fue contra de su voluntad. Por esta manera, define que el ser humano puede determinar los aspectos claves de su existencia de una manera óptima. Muchas gracias, compañero. Compañera Marcela, tiene la palabra. Equipo número 2. Ok, pero ¿por qué Finis tendríamos que llevarnos por emociones? El hecho que esté embarazada y que haya corrido de una manera muy trágica no quiere decir que ella tenga derecho a abortar. Está completamente, no tiene que depender de sus emociones ni por su moralidad. No hay que poner este tipo de trabas en la teoría de Finis, que el derecho natural y todo eso, la moralidad, nada que ver. Simplemente hay que regirse por normas jurídicas que están establecidas. ¿Establecidas por quiénes? Por los mismos seres humanos. Entonces, ¿dónde quedamos? La teoría de Finis no tendría nada de sentido en este caso. No Gracias, es compañera. que no es que tenga o no tenga derecho en este caso, compañera, sino que existe una valoración médica que nos dice y nos establece que ella va a perder la vida si continúa con este embarazo de alto riesgo. Por tanto, ni la vida se da al feto en este caso, a la vida que viene en camino, se asegura porque viene con problemas. Si decide continuar con el embarazo, entonces se va a perder la vida del feto y se va a perder la vida de ella. Por tanto, en este caso sí aplica la valoración de Finish porque se basa en la aplicación moral de la misma.
Ok, yo entiendo eso. Hay un dictamen médico que puede que es un embarazo de alto riesgo, pero en ningún momento la ley le indica que si es un embarazo de alto riesgo se puede permitir el aborto. Si está plasmado en ley, dígamelo. Si no está plasmado en ley, no quedamos en nada. Entonces, mientras no esté plasmado en ley, no tiene validez para Kelsen. Solo es pura moralidad y pura emoción. No está plasmado en ley tampoco que debe salvar la vida de alguna persona, ¿verdad? El médico. Por tanto, es su deber como base ética en el código de un médico, tiene que preservar la vida de quien en este caso no valora especialmente que la va a perder si continúa con el proceso. Ok, entonces, ¿para qué se dedicó a ser médico? Si solo está lo está haciendo por puro deber, mejor que no estudie medicina, que estudie otra cosa. ¿Alguien más tiene una participación? Compañero Roger. Última participación porque tenemos el tiempo medio. Excelente, porque de esta manera salva la vida de una persona. Es por eso que es médico, porque está salvando la vida de una persona. El deber de él es salvar una, no perder dos. Ok. Muchas gracias, compañeros. Este es la conclusión del caso número 2. Como sabemos, cada quien va a defender el filósofo que le tocó, así que no hay una postura en medio. Cada quien tiene su participación. Ahora, en conclusión de todo el grupo, como conclusión, la abogada nos pidió que todo el grupo hiciéramos una de lo que es la teoría de Dworkin, de cuáles serían las herramientas que sirven al juez para resolver este caso. Pues en grupo concluimos que la filosofía jurídica del profesor Dworkin se basa en los derechos individuales a los que consideren triunfos frente a la mayoría, especialmente los derechos a igual y consideración y respeto. Los positivistas consideran que los únicos derechos existentes son los reconocidos por el sistema jurídico. Con esto, buenas noches, muchas gracias a cada participante y equipo por ser parte y dar sus fundamentos en cada pregunta. Con esto concluimos lo que es el debate de la clase de Filosofía del Derecho. Muchas gracias.